Una de las situaciones importantes en los trasplantes es la famosa compatibilidad. Y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas no es la excepción. Uno dice, necesitamos saber si es compatible o no donador y receptor. Y aquí viene la primera parte importante de la participación del laboratorio. Y donde vamos a empezar a tomar algunas notas. En el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ¿es indispensable que sean isogrupo? La respuesta es no, pero ayuda mucho. ¿Sí? No así en el trasplante renal. Hay algunas diferencias que vamos a ir tocando. Aquí sí puede haber diferencia de grupo. En algún momento puede ser contraproducente. ¿Sí? Dependiendo de la enfermedad, de base, el tipo de paciente, la edad del paciente, los requerimientos transfusionales previos o no. Porque, por ejemplo, tenemos un paciente AB negativo, va a ser muy difícil encontrarle un donador del mismo grupo sanguíneo. Entonces, por ello, es una de las bondades de las células progenitoras hematopoyéticas, la adaptabilidad hacia un cambio en el grupo sanguíneo. Y vendría una de las situaciones importantes. ¿Va a cambiar el grupo sanguíneo del receptor cuando las células del donador o la médula, como se dice coloquialmente, del donador se haya expandido o haya poblado todo el nicho hematopoyético? La respuesta es sí. Vamos a tener grupos sanguíneos indeterminados. Vamos a pensar que es un grupo A y vamos a tener dos poblaciones en nuestra tarjetita. En algún momento la respuesta es sí. Entonces la gente que trabaja en banco de sangre va a decir, entonces va a estar hemolizando por incompatibilidad del grupo, tal vez. Entonces aquí viene el entender y cómo rompemos esa linealidad en la interpretación de los resultados en un paciente trasplantado. En un paciente trasplantado estamos analizando en el laboratorio al receptor, al donador, juntos en un mismo sistema. Estamos evaluando al mismo tiempo. Entonces tenemos que entender y tener la capacidad de conocer y saber diferir un problema de laboratorio, un error metodológico, técnico de interpretación, a un fenómeno biológico de transición, esa famosa quimera mixta. Vamos a ir hablando un poco, algunos conceptos los iré enfatizando porque en el trasplante tenemos un vocabulario un poquito más extenso y algunas veces lo tomamos como que ya todos lo conocemos. La tipificación de HLA ha ido evolucionando y al día de hoy se hace por técnicas moleculares. Ya trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es un requisito que afecta o que tiene que ver directamente con el éxito del trasplante, el que se realice o no la tipificación, y dijeran un término muy mexicanizado, el macheo, o sea, la compatibilidad, si se hace por técnicas que se conocen como de mediana alta resolución versus secuenciación. ¿Qué cambia esto en las técnicas de biología molecular? El grado de desglose de la descripción de la expresión del HLA, del complejo principal de histocompatibilidad. En el caso de trasplantes de células progenitoras, entre más tipifiquemos o más finos sean en la tipificación, la compatibilidad o la mayor compatibilidad está relacionada directamente con el éxito del trasplante. ¿Sí? Actualmente o en los últimos años se ha visto que hay pacientes que por la enfermedad de base que tengan, lo que en su momento más se trasplantaba en nuestro país eran leucemias, ahorita vamos a ver que ya no es lo que más se ha trasplantado, se generaban anticuerpos anti-HLA.
Si un paciente con múltiples transfusiones, con múltiples sensibilizaciones, podía desarrollar un anticuerpo contra un HLA. Y si nosotros vemos que nuestro paciente o el paciente desarrolla un anticuerpo contra el HLA del donador, ese trasplante o esas células no se van a asentar en el nicho hematopoyético. Esas células van a ser lisadas y esas células van a ser depuradas por el sistema inmune, y entonces ese trasplante puede ser que no se llegue a establecer. Vean cómo la participación y tipificación del HLA es muy, muy importante.